Listo, pues bienvenidos, bienvenidos sean todos. Parece que ya todos estamos en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Justamente estábamos platicando, Nuhad y una servidora, previo a esta sesión de que, bueno, hay muchísima información en línea y justamente por esto ese tema de tanta importancia a la seguridad de la información en estos tiempos de un forzoso cambio a una transición digital. Entonces, pues, muchísimas gracias, Nuhat, por estar con nosotros. Y pues bueno, bienvenidos sean todos nuevamente a un webinar más de Andamos México en alianza con ANADE. Vamos a dar inicio con unas breves recomendaciones y a leer la agenda rápidamente. Perfecto. Y pues bueno, en la agenda del día de hoy, pues bueno, darle la bienvenida a todos, unas breves recomendaciones. Vamos a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Del desarrollo del tema va a ser de 11:05, aproximadamente hasta las 11:45. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas y después la despedida. Antes de empezar, para optimizar tu experiencia, pues bueno, te sugerimos que hay que silenciar las notificaciones de tu computadora y móvil. Cierra los programas que puedan consumir mucho internet, como Spotify o muchas pestañas de tu navegador. Prepara pluma y papel para tomar notas. Y bueno, te invitamos a que uses el chat para preguntar, conectar y ayudar. Al final de la sesión, como bien lo platicamos, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, pero ustedes en el transcurso de la exposición pueden ir preguntando para ir recopilando las preguntas en orden. Si algo pasa con la señal, oprime reconectar. Y pues bueno, para mí es un honor presentar a Nuhad Ponce. Nuhad, aparte, hoy es su cumpleaños. ¿Cómo ven? Nos está acompañando en su cumpleaños. Muchas felicidades, Nuhad, y gracias por estar aquí. Felicidades. Nuhad es... Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Nuhad es socia fundadora de la firma Ponce Curi, titular de las áreas de Derecho Corporativo y Protección de Datos Personales y de Seguridad de la Información. Es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, ANADE. Desde el año 2010 a la fecha está certificada como abogada de la empresa por dicho colegio y es miembro del Consejo de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami, AC. Es miembro honorario del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ANAI. Y pues bueno, como trabajo pro bono es asesora en la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Muchísimas gracias, Nuhad, por estar aquí con nosotros. Y pues sin más, te cedo la palabra. Voy a dejar de compartir yo mi pantalla para que tú puedas compartirla. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Al contrario, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, un gusto participar con Andamos y obviamente con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, con la ANADE. Buen día a todos. Como bien decía Arely, cualquier duda, pregunta, es importante irla poniendo en el chat. Lo que me gustaría es hacer esta charla dinámica, hablando de seguridad de la información, de protección de datos. Lo importante es que la mayoría de sus dudas queden resueltas en la medida de lo posible y que podamos aprovechar, déjenme decirlo así, al máximo esta sesión. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, les pido que me digan si la pueden ver. Ahí se... ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues les voy a platicar el día de hoy algunos temas de seguridad de la información. Hoy en día que estamos haciendo home office y que, como lo he dicho en algunas otras pláticas, de la noche a la mañana nos mandaron a todos a trabajar desde casa, ¿no? Un día nos dijeron, agarra tu computadora, tus archivos, lo que necesites para trabajar y vamos a trabajar desde casa. Lo que nadie nos dijo es qué teníamos que hacer o cómo íbamos a cuidar tanto los recursos como la seguridad de la información haciendo home office. Y aquí quiero empezar diciendo que todos sabemos que vivimos a lo mejor tiempos peligrosos o tiempos difíciles donde la seguridad, así como física, en este ejemplo,
pues tiene que ser también de manera digital, ¿no? Como les decía, todos nos subieron al tren de la tecnología, de la era digital, y entonces es importante saber y conocer cómo puedo proteger mi información, proteger la información de mi negocio, de mis clientes, de mis proveedores, no obstante estemos haciendo home office o teletrabajo. Y bueno, aquí quiero empezar con esta fotografía que seguramente me van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Se fijan, es algo que no hemos podido hacer hace algunos días, pero fíjense lo diferente pantallas a través del celular, de la tableta, de la computadora. Y ahora que estamos todos haciendo teletrabajo o home office, estamos cada vez más y más metidos en este tren de la tecnología o de la era digital. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto los temas de seguridad, por ejemplo, de las plataformas que ahora estamos utilizando para hacer videollamadas, videoconferencias o un webinar como este? ¿Qué debo de fijarme? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Cómo saber cuál de todas las plataformas que actualmente se ofertan es la que puede ser más importante para mí o la que le puede quedar mejor a mi negocio? No importa si es chico, mediano o grande, lo que necesitamos revisar son cuáles son las políticas de seguridad, saber cuáles son las opciones que me ofrece cada una de las plataformas y que se adecue o tratar de adecuarla a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, algo importante al día de hoy es, y por eso ponía esta fotografía, ¿cuántas personas creen que tengan la contraseña de Wi-Fi de nuestra casa? ¿No? Siempre que alguien llega a casa, nos pide, oye, ¿cuál es la contraseña? ¿Me puedo conectar? ¿No? Siempre hemos querido ahorrar, déjenme decirlo así, datos. Y entonces hoy en día, ¿cuántas personas que estén cerca de nuestra casa o que estén dentro de la casa conocen esa contraseña? ¿Por qué les pregunto esto o por qué esta es la primera reflexión? Porque toda persona que se conecte tiene acceso a nuestro ancho de banda y consume los recursos que tenemos en nuestro plan. Entonces, algo importante que debemos hacer ahora que estamos haciendo teletrabajo, home office, es ir acotando los riesgos. Entonces, les recomiendo primero cambien la contraseña de Wi-Fi de sus casas para que entonces puedan volverle a dar permisos a los dispositivos que ustedes quieran que se conecten a esa red. Me han dicho en muchas pláticas, oye, tienes toda la razón, hay veces que le di la contraseña a mi vecino, ¿no? Muchas veces no sabemos quién pueda tener esa contraseña y todo eso consume ancho de banda. ¿Por qué es ahora tan importante cuidar el ancho de banda? Porque, como les digo, estamos todos en casa trabajando, pues puede ser que los recursos de mi internet estén divididos. Puede ser que el esposo, la esposa, el papá, la mamá estén trabajando desde casa. Puede ser que los hijos estén tomando clases desde casa. Y también puede ser que alguien esté viendo una película. Esto quiere decir que esos recursos están siendo divididos. Cuando en la oficina, recordemos, teníamos toda una estructura de cómo conectarnos a Internet. Muchas veces nos conectábamos incluso alámbricamente todavía. Es decir, no todo era a través de Wi-Fi o de manera inalámbrica. Y teníamos un equipo de seguridad de la información o de plataforma de seguridad que cuidaba tanto nuestra conexión como nuestro dispositivo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta los recursos? Porque ahora, y viviendo esta pandemia, tenemos un alcance a redes sociales muy grande. Se fijan en esta gráfica, México es el primer país a nivel mundial con alcance a sitios de redes sociales. Hoy en día nos estamos comunicando a través de Facebook, Twitter, Instagram, cualquier plataforma o cualquier red social a la que tengamos acceso o nos guste, y es la manera en la que ahora estamos haciendo algún tipo de comunicación, amén de las plataformas que nos ofrecen una alternativa para hacer videollamadas o videoconferencias. Le compartí a Areli hace unos días, se los compartirá a ustedes, unas recomendaciones de seguridad que hizo uno de los ingenieros con los que tengo el gusto de trabajar y compartir esta materia, Andrés Velázquez, que lo pueden también seguir en redes, él es cibercrimen. Y Andrés dio la manera de configurar, por ejemplo, Zoom o alguna otra plataforma de manera segura. ¿En qué nos ayuda configurar plataformas de manera segura? Y esta es la segunda recomendación que les doy.
necesitamos tener una cuenta a través de la cual nos conectemos a estas plataformas. Algunas de ellas te piden loguearte a través de una red social, de algún correo electrónico. Entonces es importante que tengamos una cuenta destinada o que sea a través de la cual nos estemos conectando a estas plataformas y revisar cómo podemos configurar, les digo a través de esto que les va a compartir Arely, cómo configurar la seguridad. Habilitemos, si se fijan ahorita que empezamos o entramos a esta charla, se habilitó una sala de espera. Es decir, alguien nos tuvo que autorizar, tuvo que haber habido una autenticación de quién estaba ingresando a esta plática. No todos podemos compartir la pantalla. Estas limitantes para compartir pantalla también hacen que una charla como esta sea segura. Es decir, que no cualquiera pueda interrumpir a lo mejor proyectando alguna cosa desagradable o alguna cuestión que nos distraiga de este tipo de charlas, ¿no? Entonces es importante saber cómo voy a configurar la seguridad y estos pasos que les compartirá Arely les serán de gran utilidad para que puedan configurar la seguridad de la plataforma que ustedes decidan. Zoom ha sido una de las más utilizadas, de la que estamos usando hoy en día, ahorita en esta plática. También tenemos Teams, BlueJeans, Webex, GoToMeeting. Tenemos distintas opciones, StreamYard, por ejemplo, y cada una de ellas me da distintas o cubre distintas necesidades de acuerdo a los requerimientos que tenemos. También Arely les va a compartir un estudio sobre la privacidad de estas plataformas que hicimos en el despacho y que lo pueden consultar en la página de internet que es www.ponsecuri.com para que ustedes puedan ver cuál es la plataforma que más se adapta a sus necesidades. Les decía, esta gráfica nos demuestra la importancia que tiene el acceso a redes sociales de nuestro país. Les digo, somos el primer país a nivel mundial con alcance de sitios de redes sociales. Esto no es novedad, ya que, como todos sabemos, acaba de ocurrir algo, ya tenemos un meme, ya tenemos una caricatura o ya tenemos algo que haga alusión a eso que está pasando y que también nos hace, déjenme decirlo así, el día un poco más agradable. Aquí hay una reflexión importante y fíjense el tiempo que han tardado algunas tecnologías en llegar a un cierto alcance de usuarios. También es cierto que muchos de nosotros tuvimos que migrar a lo mejor nuestro negocio a una plataforma digital. Es decir, a lo mejor teníamos un negocio físico, con entregas físicas, y ahora que tuvimos esta situación de pandemia, tuvimos que migrar a pedidos por internet, pedidos a través de alguna aplicación, pedidos o entregas por teléfono. Y entonces esta reflexión es muy buena porque dimensionamos los avances tecnológicos que hemos tenido hoy en día. Fíjense, por ejemplo, y esta es una publicación que hace Nielsen Media, la radio tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años a llegar a 50 millones de usuarios. El Internet lo logró en 4 años. Fíjense esta gráfica. Lo que tardó la radio en lograr en 38 años llegar a 50 millones de usuarios, el Internet lo logró en solamente 4 años. El iPod, ¿se acuerdan cuando el iPod? Le tomó 3 años llegar a 50 millones de usuarios. Y Facebook en 9 meses no solamente llegó a 50 millones, sino lo duplicó, llegó a 100 millones de usuarios. Esto quiere decir que avances tecnológicos muy grandes que hemos tenido cada vez llegan a más usuarios en menos tiempo. Se fijan, salen televisiones nuevas, salen aparatos, computadoras, teléfonos móviles nuevos cada 6 meses, cada 8 meses. Es muy poco el tiempo en el que estamos adaptándonos a distintas tecnologías. Por ejemplo, en la década de los 90, fíjense, se inventó el GPS en 1990. El GPS que hoy utilizamos a través de, por ejemplo, Waze o Google Maps o algunas otras plataformas, fue de los 90. El dron, Netflix o los mensajes de SMS también fueron descubrimientos de los 90. El buscador que todos utilizamos hoy, la mayoría utilizamos hoy, que es Google, también fue en esa década. Y a partir del año 2000, vinieron a revolucionar nuevas plataformas digitales, la forma de telecomunicación o de comunicaciones. Por ejemplo, Facebook, YouTube, el iPhone se inventó también en los 2000
Bitcoin, que es una moneda virtual o digital, también se lanza en esa época, y los famosos vehículos de manejo autónomo, que ahora se están haciendo pruebas sobre ellos, también se dan en esta era o en esta época de los 2000. Fíjense cómo cambios que vivimos y que utilizamos hoy en nuestro día a día han tenido muy pocos años de haber sido descubiertos o de haber sido lanzados al uso o a la plataforma. Esto me lleva a hablar del Internet de las cosas. Es decir, cosas que no necesariamente tenían que tener Internet y que hoy en día lo tienen. Y esto es de vital importancia para conocer y ver la seguridad de la información y de nuestras plataformas. El tercer consejo de seguridad que les doy es: necesitamos revisar las políticas de seguridad y los términos y condiciones que tenemos en nuestro negocio para las compras por Internet, para la protección de los datos personales de nuestros usuarios o de nuestros clientes o proveedores, para revisar el alcance de la protección ahora que estamos haciendo teletrabajo. Hay muy pocas empresas que tenían previsto el tema del teletrabajo, del home office en sus políticas. Es importante revisar cómo vamos a ampliar esta protección, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en casa y que a lo mejor estamos trabajando con un dispositivo personal, es decir, muchos a lo mejor teníamos una computadora que no era portátil, es decir, fija, y al momento de trabajar en casa, pues a lo mejor tuvimos que trabajar con algún dispositivo propio personal. A lo mejor ese dispositivo es compartido, ¿no? Porque a lo mejor se lo presto a los hijos para ver las clases o para tomar algún curso, o a lo mejor es una computadora de la casa fija y que utilizamos todos los usuarios de la casa. Entonces, es muy importante conocer y ver cómo vamos a ampliar estas políticas de seguridad para nuestras empresas, para nuestras organizaciones, y que tengan un alcance al momento de hacer home office o teletrabajo, ¿no? Va a ser el medio de comunicación que vamos a tener entre los colaboradores de la organización, y les digo cómo vamos a proteger o administrar estos datos. Entonces es importante revisar las políticas de privacidad y los avisos de privacidad que también tengamos para nuestros empleados, clientes, proveedores. Me decían en una escuela, por ejemplo, oye, es que no todos los profesores se quieren conectar de manera virtual, ¿qué puedo hacer? Y aquí viene el quinto consejo de seguridad. Necesitamos dar cursos de capacitación. Les digo, a todos nos mandaron a trabajar desde casa, pero nadie nos dijo qué hacer o cómo se hacía. Si recordamos, cuando entramos a trabajar a una organización en el mundo físico, lo primero que te dan es un curso de inducción. Un día, una semana de inducción, te enseñan los procesos, las políticas, te explican los protocolos. Eso no pasó cuando migramos al mundo digital. Pues algo importante que debemos hacer es, ya sea nosotros o contratar a alguien que nos pueda dar un curso de capacitación para el uso de estas tecnologías o de estas plataformas en el trabajo desde casa, y que entonces podamos proteger la información y podamos administrar de una manera más eficiente los recursos que tenemos en nuestra organización. ¿Y por qué hablo del Internet de las cosas? Y les decía que son cosas que no necesariamente tenían que tener Internet. Por ejemplo, el teléfono, pues originalmente fue creado para comunicar a dos o más personas. No tiene que tener la mejor cámara o no tenía que tener la mejor conexión. Sin embargo, hoy en día es una herramienta de trabajo básica y que tiene todo, tiene nuestra agenda, tiene nuestros contactos, tiene nuestras fotografías, tiene cámara, tiene acceso a Internet, y entonces puedo estar comunicado. Por ejemplo, hemos escuchado las televisiones inteligentes, ¿no? Que ahora podemos incluso conectarlas a nuestro celular y tener una pantalla un poco más grande para trabajar. O estos ejemplos que les pongo aquí, un refrigerador inteligente o una olla con Wi-Fi. Estos son productos que se venden hoy en día ya en nuestro país, y usted me va a decir, oye, ¿y para qué quiero un refrigerador o por qué me tengo que preocupar por una olla que tenga acceso a Internet? Y también esto es importante para dimensionar y revisar cómo estamos trabajando hoy en día o qué tipo de protección debemos de tener. Ustedes imagínense que configuren su refrigerador dándolo de alta para que pida el súper online. Entonces nosotros podemos configurar a nuestro refrigerador inteligente diciéndole, oye, quiero tener un cartón de huevos, 2 litros de leche, un queso, jamón, etc.
y decirle, cuando me quede la mitad de las cosas que te estoy diciendo, pues pídete el súper por internet. ¿Qué va a hacer el refrigerador que nosotros estamos configurando? Va a mandar un correo electrónico al supermercado en el cual nosotros hayamos abierto una cuenta y que hayamos evidentemente vinculado una tarjeta, ya sea de crédito o de débito, para hacer el pago del súper. Y entonces el refrigerador, cuando detecte que le han quedado la mitad de las cosas que nosotros pedimos, va a mandar un correo electrónico al súper y le va a decir, oye, mándame, y ahí va la lista, ¿no? El súper recibe ese correo electrónico, revisa la lista, hace el pedido, carga el monto total a la tarjeta, que les digo, está vinculada tanto con la cuenta de correo del súper como del refrigerador, y nos llega el súper. Nos manda el súper, se hace el cargo, se hace el cobro, y nos llega el súper a casa. ¿Qué va a pasar el día que el refrigerador se descomponga y mande pedir 100 litros de leche? Imagínense, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Del refrigerador? ¿Del súper? ¿Del que desarrolló el refrigerador? ¿O mía, de la configuración que a lo mejor no me tomé el tiempo de hacer y ponerle un límite a la configuración? O esta olla de presión, que también a través de un mensaje de texto, a través de una aplicación, se enciende la olla de cocción y puede cocinar mientras nosotros estamos haciendo algunas otras cosas. Esto hace unos años era impensable y por eso les ponía los ejemplos de cuánto ha tardado la radio, la televisión o algunas plataformas en llegar a un cierto número de usuarios. Hoy en día parecería que esto, que puede ser una visión del futuro, ya es una realidad y ya es algo que se está utilizando en el día a día. Les digo, muchos de nosotros tuvimos que migrar a esta plataforma digital y es por eso que es importante revisar los términos y condiciones que nos den este tipo de productos o las plataformas, a efecto de que no vayamos a caer en un tema de fraude o de usurpación de identidad. ¿Qué está pasando hoy en día con la pandemia? Estamos recibiendo muchos correos electrónicos con el asunto COVID-19. ¿Qué pasa? Todos estamos ávidos de conocer pues, las nuevas noticias, si ya hay o no algún medicamento, alguna vacuna, información sobre los progresos que ha tenido el sector salud, información gubernamental, etc. Y entonces abrimos esos correos sin fijarnos la procedencia de los mismos. O, peor aún, bajamos alguna aplicación y empezamos a darle datos personales a esa aplicación que nos puede preguntar, oye, ¿has tenido fiebre? ¿Has tenido tos? ¿Has tenido algún síntoma? Recordemos que esos son datos sensibles de acuerdo a la ley y aquí lo que necesitamos revisar es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, tratándose de entes privados, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, si soy de sector público, si soy alguna organización gubernamental. ¿Qué pasa con estos correos maliciosos? Lo que buscan es, y se dice así coloquialmente, robar la identidad. Aquí técnicamente me gusta llamarlo usurpación de identidad porque nosotros seguimos siendo nosotros mismos. No obstante, alguien utilice nuestros datos o nuestra información para tramitar una cuenta de banco, para tramitar un crédito, para sacar algún coche, algún celular en nombre nuestro. Entonces, es bien importante saber qué correos recibimos y ahorita les voy a enseñar cómo identificar o cómo tratar de acotar un poco el riesgo sabiendo qué correo puede ser malicioso. Pero es muy importante cuidar la seguridad de nuestra información y de nuestros datos, proteger nuestra identidad para no caer en un tema, les digo, de usurpación de identidad. ¿Qué es eso de usurpación de identidad? Si está tipificado o no, es decir, está previsto en alguna ley o no, y qué debo hacer en caso de ser víctima, ¿no? Es importante que les comente que a nivel federal no está, o sea, en el Código Penal no está tipificado el tema de usurpación o robo de identidad. Sí hay códigos penales locales de algunas entidades federativas como Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, entre otros, que tienen regulado este supuesto, es decir, el robo o la usurpación de identidad. Pero podemos decir a grandes rasgos que se trata de una actividad a través de la cual una persona finge ser otra. Es decir, una persona se apodera o asume la identidad de alguna persona mediante el uso ya sea de algunos documentos, de alguna identificación o de algunos mecanismos que aparenten acreditar la personalidad de una persona
valga la redundancia, a través de alguien más y normalmente se hace para la comisión de algún hecho ilícito. Esto es, por ejemplo, si alguien nos roba la cartera o nos roba alguna identificación, alguna tarjeta, sí es importante presentar una denuncia porque esto nos va a ayudar a que en caso de que esos datos, esas identificaciones que normalmente traemos en la cartera caigan en manos equivocadas, pues que nos sirva esta denuncia como antecedente, a efecto de que si se utilizan esas identificaciones para, les digo, tramitar a lo mejor algún crédito o alguna tarjeta o alguna cuestión adicional, pues nosotros tengamos el respaldo de decir, oye, me la robaron, no la tenía yo y no fui yo quien tramitó ese crédito, ¿no? O esa información. Entonces, es importante cuidar estos datos porque les doy mucho ha sido a través de comercios de correos electrónicos, tema COVID-19, sabiendo que estamos trabajando de casa, sabiendo que los protocolos de la organización, que estamos trabajando día a día para tratar o identificado, es un dato personal. Y esto es parte de la identidad que tenemos como personas. Por ejemplo, si yo digo, a lo mejor podemos identificar a alguien en otra, pero si yo tropeo, aquí se salió un poco esto, ya los recuperé. Sí, Nujat, parece que estamos teniendo un pequeño problema en el internet, pero puedes volver a compartir la pantalla y sin problema volvemos a conectar. Buenísimo. Espero que no se vaya la luz, que es uno de los temas, por ejemplo, que tenemos que estar atentos al tema de hacer trabajo o teletrabajo, ¿no? ¿Cuántas veces podemos estar, por ejemplo, en temas como estos y no tenemos un backup, ¿no? De qué hacer o de cómo estar en estos temas de trabajo a distancia. Y les comentaba de lo que se compone o de lo que es la identidad de una persona o cómo podemos cuidar o debemos cuidar estos datos personales que componen la identidad de un individuo y que les digo que normalmente son los que se buscan por personas maliciosas para poder engañarnos o a través del engaño obtener estos datos, obtener esta información y usurpar nuestra identidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las cifras del robo de identidad en México? Fíjense, actualmente México ocupa el 8º lugar a nivel mundial de temas de usurpación de identidad. ¿Por qué pasa esto? 1, por falta de información. 2, porque cuando a lo mejor les digo perdemos alguna identificación, algún documento, nos roban la cartera, no tenemos la cultura de denunciar o de documentar que perdimos o que nos robaron esos documentos. Esto, aquí están los porcentajes, ¿no? El 67% de las personas que han sufrido estos temas de usurpación de identidad son o por pérdida de documentos o por robo de cartera o portafolio. O sea, fíjense, los porcentajes son muy altos. Y el 53% es por información tomada de alguna tarjeta, es decir, que pudo haber venido, ¿no? En estos documentos que probablemente perdimos o a los que no tuvimos acceso por un tiempo y que es importante, como les digo, documentarlo y tener, obviamente, control, ¿no? ¿Por qué es importante? Y aquí les voy a ver el primer ejercicio práctico de cómo identificar cuando un correo es malicioso o no. A esta práctica que se está utilizando hoy en día se le llama phishing, es decir, y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, y literalmente es lanzo un anzuelo, salgo como a pescar, ¿no? Y veo quién muerde ese anzuelo, veo a quién puedo pescar. Este es un correo malicioso, evidentemente, es un correo que en teoría viene de servicio@cfe.gov.mx, pero si yo pongo la flechita encima de esta dirección sin darle clic, simplemente
poniéndole encima, me va a aparecer al lado de dónde viene en realidad ese correo. Es decir, si se fijan, aunque a la vista yo pueda recibir un correo que dice, oye, esto viene de servicio al cliente @cfe.gov.mx, cuando yo pongo la flechita encima, me aparece que no, que en realidad viene de un correo que se llama evillavicencio@inmovic.mx. Esta es una de las formas para poder identificar si efectivamente el correo viene de donde dice venir. Acuérdense que les digo que tal cual es pescar, voy a lanzar un anzuelo y voy a ver quién lo muerde. Este correo tiene como asunto, dice aviso importante de factura, por favor revisar, ¿no? Entonces fíjense cómo puede llamar nuestra atención, oye, tengo un aviso importante sobre una factura de CFE. Y hoy en día que todos estamos haciendo teletrabajo, pues nadie quiere perder la luz o perder el internet, ¿no? Es lo primero que estamos preocupados por tener, la mejor conexión o evidentemente la más estable. ¿Qué pasa cuando yo veo el cuerpo de este correo? Pareciera un correo fidedigno, legítimo de CFE. ¿Se fijan? Tal cual dice, agradecemos tu pago oportuno, estimado cliente, como parte del servicio, ¿no? Y para que no salgas de casa, pues te pongo aquí tu archivo en PDF y en XML de la factura del pago que debes de hacer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué podríamos pensar? Oye, qué buena onda que estamos teniendo opciones para no salir de casa, para pagar la luz. Ojo, no está mal. Lo que necesitamos es revisar y no caer en algún tipo de correo malicioso o de fraude como es este que les estoy presentando. Misma historia. Si nosotros ponemos la flechita encima de donde dice archivo PDF o archivo XML, ojo, sin hacer clic, únicamente poniendo la manita por encima en la computadora, va a aparecer abajo un recuadro, que es el que tienen aquí a la vista, que me va a indicar a dónde en realidad me va a llevar ese link. Es decir, si yo le doy clic aquí en ver, si yo diera clic, no me va a llevar al portal de CFE, me va a llevar a un portal que pertenece a www.casaoportunidades.com.mx. Fíjense, quiere decir que puedo detectar que es un correo malicioso y que me va a llevar a un portal seguramente muy parecido o ficticio al de la CFE, en donde me van a pedir datos de mi tarjeta para hacer el supuesto pago de la factura que te voy a confiar, déjenme decirlo, voy a dar esos datos pensando que estoy pagando la luz. En realidad, no. En realidad estoy llegando, me están enviando aquí, digo que aquí se alcanza, dice casaoportunidades.com. O les repito, no le demos clic al link únicamente a efectos de que podamos ver si es un correo bueno, si es un correo malicioso. La recomendación es poner la flechita o el cursor o la manita únicamente encima. No le demos. Hay algunos de estos correos que no solamente me piden datos, es decir, no me mandan solamente un portal para pedirme información sobre datos bancarios, sobre cuentas, sino que al mismo tiempo que yo le doy clic, me va a mandar, me va a decir ejecutar un programa. Eso quiere decir que además de que me va a pedir mis datos de manera sembrando algo que no sabe si entonces con los correos que les llegue, con los mensajes que lleguen a través de SMS incluso, no le demos clic a todo únicamente porque diga COVID-19 o aviso importante o aviso de tu banco. Esto está pasando con correos de CFE, está pasando con correos de Netflix, del SAT, de bancos, incluso de Spotify o de Facebook. Entonces, es importante que tengamos estas herramientas básicas de seguridad para no caer en un tema, les digo, de fraude ya personal o ya sea de alguna cuenta corporativa, porque esto, acuérdense que el alcance es tanto para nosotros en lo personal como, obviamente, de las empresas o corporaciones de las que seamos parte, ¿no? Entonces, por eso me era importante comentarles o enseñarles este ejemplo. Y ahora me voy a ir a esas condiciones de servicio, en este caso de Facebook, que es, les digo, la red social, como vimos, tiene mayor alcance. ¿Y por qué me voy a ir a estas condiciones? Les decía yo al inicio de esta charla que algunas
plataformas para hacer llamadas o videoconferencias, dicen, oye, loguéate a través de Facebook o loguéate a través de alguna red social, la mayoría Facebook. ¿Qué pasa? Facebook, dentro de sus condiciones de servicio, que no se preocupen, nadie las lee, creo que solo las leemos nosotros en la oficina porque nos dedicamos a esto, pero no se preocupen, nadie las lee. Vienen algunas condiciones donde establecen qué datos van a compartir con terceros, con desarrolladores o con aliados comerciales de esta plataforma. Nos ha pasado, y fíjense ahora en subsecuentes videollamadas que tengan, pero nos pasa que cuando tenemos una llamada y platicamos sobre un tema, por ejemplo, no sé, sobre computadoras, de repente nos empieza a llegar mágicamente a nuestra red social o a nuestro correo justo información de computadoras. Si yo me incluyo en un webinar o en algo que platiquemos de lo que sea, de medicamentos, de pañales, de recetas, de hacer ejercicio por internet, de lo que quieran, nos van a empezar a llegar mensajes, correos o publicidad afín a esta llamada. A lo mejor no nos damos cuenta porque no lo hemos detectado, pero empiecen a observar cómo después de alguna llamada a través de la que me conecto en una plataforma y no he configurado la privacidad y lo hago a través de una red social, nos empiezan a llegar este tipo de mensajes o de publicidad. Y aquí, pues algunas de las condiciones que les digo, no se preocupen, nadie las lee, pero tal cual nos dice la plataforma, oye, yo voy a hacer una experiencia maravillosa para ti, te voy a acercar a personas que están lejos, a organizaciones, a empresas, te voy a dar una experiencia personalizada, ¿no? Voy a ayudarte a prestar un servicio maravilloso. Y sí, la verdad es que nos acerca a personas a las que normalmente a lo mejor no podríamos llegar. Y como siempre les digo, hay que utilizar la tecnología a servicio de nosotros, no nosotros a servicio de la tecnología. ¿Qué permisos tenemos que darle a esta red social y les digo, a cualquier otra para poder utilizar obtener esa experiencia personalizada? Aquí claramente dice, oye, tú eres dueño de tu contenido, de la información que subas, pero en concreto, si tú compartes, publicas o subes contenido a Facebook, ya sea que se encuentre o no protegido por derechos de propiedad intelectual, ¿y por qué hace Facebook esta acotación? Hay mucha gente que sube películas o que sube canciones y entonces Facebook se da las manos y dice, yo solamente estoy poniendo la plataforma y el usuario es responsable de lo que sube. Entonces dice, cualquier cosa que tú subas, publiques y demás, nos estás dando una licencia internacional libre de regalías, sublicenciable, transferible y no exclusiva, es decir, me estás dando un permiso para que yo, sin pagarte nada y que se la puedo incluso otorgar a terceros, para que yo pueda alojar, usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar, exhibir o traducir públicamente tu contenido. Es decir, cualquier cosa que subamos a Facebook, ¿saben de quién es? De Facebook, ¿no? Y tal cual nos dice. En otras palabras, si tú compartes una foto, nos concedes permiso para almacenarla, copiarla y compartirla con otros. Claro, de conformidad con tu configuración de privacidad. Y ojo, por eso les decía, necesitamos revisar muy bien los términos y condiciones y las políticas de privacidad, tanto de las redes sociales como de las plataformas que estemos utilizando, ahora que estamos migrando nuestro negocio, que estamos impulsando nuestro negocio en este mundo digital, necesitamos revisar esas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque Facebook me dice, de acuerdo a tu configuración, no sé si se han fijado que en Facebook tú puedes configurar qué publicaciones puedes ver solo tú, cuáles tus amigos, cuáles los amigos de tus amigos y cuál es el público en general. Esa es la configuración a la que se refiere Facebook en esta acotación, para que nosotros, acuérdense, es chamba, es responsabilidad nuestra, acotar esos límites de privacidad para saber qué se puede compartir y qué no. Es por esto que si yo me logueo, utilizo a la red social para bajar otras aplicaciones, para conectarme a videoconferencias o videollamadas, pues voy a tener, les digo, esta información afín o estos correos o esta publicidad con base en lo que estoy platicando. Así es que aprovecho para mandarles un saludo a todas las redes sociales que seguramente están escuchando esta plática para que vean que vamos a ser usuarios más informados y más conscientes sobre los temas de privacidad, ¿no? Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque nada es gratis.
todo es a cambio de nuestra información, a cambio de nuestras redes, a cambio de nuestras fotografías, a cambio de nuestros datos. Las plataformas nos piden datos todo el tiempo. Hay que revisar si cuando yo descargo un juego o descargo una aplicación, en realidad necesita permiso, por ejemplo, para tener acceso a mis contactos, para geolocalizarme. Ojo con la geolocalización, que es otro tema que si me invitan en una segunda ocasión podemos abordar, porque eso nos da para platicar en toda una hora sobre temas de geolocalización, ya sea de dispositivos o de personas. En la industria automotriz se está dando mucho, en la industria del transporte, en la mensajería. Entonces, son cuestiones importantes. Pero revisemos qué permisos nos está pidiendo un software, una aplicación, un nuevo programa. Y no tengamos miedo de revisar esos términos, de revisar esas políticas. Y les digo, de trabajar en conjunto con expertos en la materia. Yo, como les decía al principio, Arely, soy abogada, pero tengo el gusto de trabajar con muchos ingenieros que me han enseñado muchísimo en esta parte de seguridad de la información. Y es importante tener la parte jurídica, por eso les decía, revisemos los términos y condiciones, nuestros avisos de privacidad, nuestras políticas, en conjunto con qué tipo de software tengo, con qué tipo de antivirus o con cómo tengo que tener mi computadora. Es bien importante, y esa es una de las recomendaciones también, creo que ya voy en la 7ª, ya no me acuerdo en cuál, pero otra de las recomendaciones que les doy es tengan actualizado su computadora y su sistema operativo. Esos mensajes que nos llegan de, oye, actualiza tu computadora, oye, actualiza Zoom, actualiza YouTube, actualiza Facebook, actualiza tu celular, no los dejemos para mañana, digamos, ay, no, es que tengo que cerrar todo, tengo que, ¿no? Me quedo media hora esperando a que se actualice el sistema operativo. Ojo, porque es a través de esas actualizaciones que también vienen parches de seguridad y que nos ayudan a esas cuestiones que a lo mejor hubieran estado fallas en algún programa, actualizarse. Como les decía, Zoom de la noche a la mañana tuvo un boom, ¿no? Muchos la descargamos. Y hoy en día Zoom está muy preocupado por elevar las condiciones de seguridad, por elevar la protección de sus usuarios. Y entonces no es que digamos, chin, ya me voy a bajar de la plataforma digital y ya no quiero hacer nada. No. El tema es, recuerden, nada es gratis. Por eso nosotros necesitamos diversificar ese riesgo y necesitamos hacerle caso a esas sugerencias o esas actualizaciones de seguridad que nos mandan las plataformas. Actualicemos nuestros equipos, actualicemos las aplicaciones, actualicemos nuestros celulares, porque ahí es en donde vienen muchos parches de seguridad de cuestiones que a lo mejor habían sido vulneradas. Hemos visto seguramente en las noticias, oye, Zoom no es seguro, oye, a Teams lo vulneraron, oye, Webex ya tuvo una vulneración. Claro, así como hay quien está desarrollando, hay quien quiere pegarle a la aplicación. Entonces, ojo, porque necesitamos ser usuarios más conscientes, sabiendo, como les digo, que nada es gratis, ¿no? Y ya para terminar y para dar paso a las preguntas que tengan, aquí hay una encuesta que se publicó a finales de 2017, se hizo en 22 países una pregunta, perdón, 17 países, una pregunta que decía, oye, ¿venderías tus datos personales a cambio de una recompensa? No dijeron de qué recompensa se trataba, solamente decía, oye, descuentos o alguna recompensa ahí que pudieran tener. Somos el segundo país a nivel mundial que dijimos, sí, yo sí vendería mis datos, o sí los cedo, o sí los concedo. Y nos ganó China, yo creo que porque hay más chinos, porque si no, seguramente seríamos el primer país a nivel mundial. Pero fíjense, fueron 22,000 consumidores mayores de 15 años procedentes de 17 países y ocupamos el segundo lugar diciendo que sí daríamos nuestros datos o sí cederíamos nuestra información a cambio de una recompensa, ¿no? Y recordarles, les digo que el tema de seguridad de la información es cosa de todos. Apliquemos mucho lo que hacemos en el mundo físico al mundo virtual, así como no le damos a lo mejor nuestro teléfono a todo el mundo, o así como no le abrimos la puerta físicamente a todo el mundo, lo mismo. Chequemos quién nos está pidiendo acceso, quién nos está mandando una invitación de amistad, quién nos está buscando, quién nos está pidiendo permisos para tener acceso a nuestros contactos y demás. Seamos conscientes de la información que les digo, hoy en día está siendo usada como moneda de cambio en muchas cosas, en muchas aplicaciones, y seamos conscientes de qué o cómo podemos configurar o ayudar a la seguridad de la información, ¿no? Esto, les digo, es importante para poder tener conciencia sobre nuestra información, sobre nuestros datos
y evidentemente pues tratar de hacer, ahora que estamos, les digo, migrando al mundo digital, cómo podemos tener algunos tips, les digo, aunque sean mínimos de seguridad, en qué me debo de fijar, qué puedo hacer para tener un poquito más de seguridad en la información, ¿no? Con esto damos paso a las preguntas. Espero no haberlos aburrido mucho. Si sí, también me lo pueden decir aquí, no se preocupen. Pero muchísimas gracias por la invitación, por la atención. Espero que les haya sido de utilidad y damos paso, Arely, si te parece bien, a las preguntas. Aquí tengo a la vista algunas. ¿Nos compartirán la presentación? Me parece que sí, ¿no? Así es, al final de la charla, con mucho gusto vamos a compartir la presentación. Fíjate que voy a leer las preguntas por orden, pero una de las preguntas que me hacían algunos de los participantes antes de entrar era, si voy a comenzar una organización desde cero, una organización, una empresa, una asociación desde cero, ¿cuál es el paso 1, 2, 3? ¿Qué es lo que debo de tener? O sea, por ejemplo, la política de privacidad, o sea, ¿qué son los pasos que debo de tener yo como portadora de información? Porque todos nuestros beneficiarios o nuestros socios de nuestras organizaciones, pues nosotros somos recopiladores de datos. ¿Qué es lo que debemos de estar cuidando para que no nos llegue una multa? O si nos podrías compartir un poquito sobre cuáles son las sanciones por no resguardar los datos de manera correcta, todo este tema, antes de comenzar con las preguntas. Claro que sí. ¿Qué debo de hacer? Y esto es independientemente del tipo de negocio que tenga, porque en todos los negocios vamos a tener clientes, vamos a tener proveedores y vamos a empezar a crear nuestras bases de datos, ¿no? Y también tenemos evidentemente a nuestros empleados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dividir estas bases de datos, es decir, no es lo mismo los datos que le pido a mi empleado o al que va a ser mi empleado, a los datos que le pido a un cliente o a un proveedor. Lo primero que les recomiendo hacer en materia de protección de datos se le llama mapeo de la información, es decir, creemos una lista de qué datos le voy a pedir a un empleado, por ejemplo. Oye, pues quiero saber tu experiencia laboral, tu nombre, eres tu comprobante de domicilio, te pido tu acta de nacimiento, o sea, ¿qué datos le voy a pedir? Y ponerlos en una lista. ¿Qué datos le voy a pedir a un cliente para que se dé de alta o para que sea mi cliente? ¿Qué le pido? Le pido datos de su tarjeta, le pido datos, obviamente, a lo mejor de algún domicilio, sus datos de facturación, ¿no? O sea, ser consciente de qué datos le estoy pidiendo o le voy a pedir a cada una de mis bases de datos que utilicemos en la organización. Y les digo, nos vamos a dar cuenta que no van a ser los mismos los datos que le pide un empleado a los que le pide un cliente o un proveedor. Una vez que tengamos este listado de los datos que vamos a solicitar o a pedir, les recomiendo, obviamente necesitamos leer la ley de protección de datos personales y protección de particulares o buscar una asesoría a alguien que nos pueda ayudar a hacer un aviso de privacidad, porque los avisos son distintos para cada una de estas bases o de estos mapeos que ya hicimos. No es lo mismo la protección que le debemos de dar a nuestros empleados o la protección de los datos de nuestros clientes. Tengo que ver en dónde voy a almacenar esos datos. Oye, los voy a tener en una libreta, los voy a tener en un Excel, a lo mejor contrato a algún CRM o alguna cuestión un poquito más sofisticada, déjame decirlo así, para el almacenamiento de la información. ¿Por qué? Porque como responsables de los datos, es decir, cuando obtenemos datos somos responsables del cuidado y del manejo de los mismos. Entonces necesito saber, ya vi qué datos voy a pedir, después tengo que saber cuáles son las finalidades o para qué los estoy pidiendo y cómo los voy a resguardar. Si me dicen, oye, es que yo mi base de datos la tengo en una libreta, está bien, que esa libreta se guarde bajo llave. Es decir, tener un control de seguridad. Si lo tengo en un Excel, está perfecto, pero que ese Excel tenga una contraseña, es decir, que no sea de libre acceso, porque somos responsables de los datos que manejamos. Y más cuando manejamos o tratamos datos sensibles. Entonces necesitamos saber la finalidad, o sea, los datos, para qué los voy a utilizar o finalidades y cómo los voy a resguardar o almacenar. Les digo, necesitamos hacer los avisos de privacidad y de la mano, ya sea, son 3 documentos diferentes. Uno es el aviso de privacidad, que es el documento a través del cual le voy a decir a los titulares de datos qué datos les voy a pedir, para qué los voy a utilizar, cómo me pueden ejercer derechos ARCO, cómo voy a proteger esa información. El segundo documento son los términos y condiciones del servicio.
si ingresamos a cualquier página vamos a ver términos y condiciones. Por ejemplo, si es comida a domicilio, oye, ¿en cuánto tiempo te llega? ¿Cuándo me tienes que hacer el pedido? ¿Qué pasa si no pedí lo que quería? ¿Qué pasa si no llegó en tiempo? ¿Qué pasa si llegó en mal estado? O sea, los términos y condiciones de ese servicio o de esa venta de productos que esté haciendo. Y el tercer documento es la política de privacidad y seguridad de la información. Digo, son 3 documentos distintos con 3 enfoques diferentes. Lo ideal es que alguien pudiera, un abogado pudiera asesorarlos en la elaboración de estos documentos, porque es importante analizar para dar cumplimiento con la ley qué debo de poner en cada uno. Pero les digo, la diferencia para poderlos identificar es el aviso de privacidad es el documento a través del cual le voy a decir a la persona qué datos le voy a pedir y para qué los voy a utilizar y cómo los voy a proteger. Los términos y condiciones son las reglas del juego, es decir, cómo te voy a vender, cómo te voy a prestar el servicio, política de cancelación, devolución, etcétera. Todo eso viene en los términos y condiciones. Y la política de seguridad son los mecanismos que yo internamente estoy poniendo para proteger no solamente tus datos, sino la seguridad de toda la infraestructura o la seguridad del negocio, ¿no? De la información que yo tenga en mi negocio. Sean estados financieros, sean estados de cuenta bancaria, sean datos, sea lo que sea, tenemos que tener estos 3 documentos. Entonces, esos serían como los pasos a seguir que les recomendaría en ese 1, 2, 3 para poder iniciar un negocio y dar cumplimiento a la ley. Perfecto, muchísimas gracias, Nuhat. Vamos a leer un poquito las preguntas por orden. Y pues bueno, López González nos pregunta, cuando nos contactan después de terminar un convenio años atrás y nos dicen que están utilizando nuestros datos para realizar movimientos que nuevamente demos datos, algo me imagino que tenga algo con el seguro de un auto. Buenísimo, Virginia. Esa es una buena pregunta. Esta ley de protección de datos se publicó en 2010. Es decir, antes no teníamos una ley para proteger los datos personales y del 2010 a la fecha han venido reglamentos, lineamientos, parámetros de seguridad y distintas regulaciones que abundan o que redondean este tema de privacidad. Efectivamente, oye, ¿qué pasa con los datos? Que yo ya le di a todo el mundo, imagínense, desde que nacimos, pues todo tiene datos, ¿no? El kinder donde estuvimos, la primaria, el laboratorio, el hospital, o sea, ¿quién puede tener nuestros datos? Un mundo. ¿Qué dice la ley? Si bien es cierto que no soy retroactivo, sí tienes tú el derecho de acotar y de decidir quién tiene tus datos. Por ejemplo, si me dices, oye, yo tuve un seguro de un auto, ya no tengo ese auto, ya no tengo ese seguro, pero me siguen contactando a ver si no quiero volver a contratar, tú podrías ejercer uno de tus derechos ARCO, que sería el derecho de cancelación. ARCO es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos 4 derechos son derechos nuevos que tenemos a partir de la entrada en vigor de esta ley y que lo que nos dicen es, oye, si tú no quieres que alguien tenga tus datos, claro, que no tengas una relación jurídica con ellos, que no les debas nada, ¿no? No me van a decir, claro, le voy a hablar al banco para decirle que borre mis datos y no me cobre debiéndole un dineral. Ojo, hay excepciones, ¿no? Pero si yo no tengo una relación jurídica ya con esta aseguradora, por ejemplo, y no quiero que me esté hablando, pues decirle, oye, ya no soy tu cliente, no te debo nada, no me debes nada, no tengo una relación contigo, cancela mis datos. Nuestros derechos ARCO tenemos que ejercerlos por escrito. La mayoría de las empresas son a través de un correo electrónico. Yo te sugeriría que te metas a la página de internet de esta aseguradora, te fijes donde dice aviso de privacidad, ahí vas a ver un apartado que dice cómo ejercer mis derechos ARCO. En este caso te sugiero ejercer el de cancelación. Y entonces ahí vas a ver los pasos para mandarle un correo y decirle, oye, pues cancela mis datos, es decir, bórralos, suprímelos, porque ya no tiene caso que los tengas. Esta ley lo que busca es acotar y que yo tenga ese control. La ley lo maneja como algo que se llama autodeterminación informativa, es decir, una vez que me informas para qué quieres mis datos, yo autodetermino, es decir, yo solito decido si sí te doy o no te doy mis datos, si sí quiero que los tengas o no quiero que los tengas. Entonces, puedes ejercer ese derecho de cancelación y de esa manera, pues ya no te estarán dando lata, ya no te estarán buscando, cancelarán los datos. En caso de que no te hicieran caso, hay un procedimiento igual ante el INAI para que el INAI pueda verificar este cumplimiento. Acuérdense, la chamba es nuestra, nosotros tenemos que acotar esa privacidad, que dar esos permisos, y la autoridad garante es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
y Protección de Datos Personales, que es la autoridad garante en esta materia. Entonces, eso es lo que te recomiendo hacer. Repito, si les debes una lana, no procede, ¿eh? Hay excepciones. Les digo, no se puede, ay, voy a pedirle que me dejen de llamar para cobrarme, ojo. Hay excepciones, pero esto podemos hacerlo cuando ya hay una relación jurídica. Muchísimas gracias, Nujat. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. María Cristina Curco, ¿por qué hacen tan largas y complicadas las políticas de privacidad? María Cristina, tienes toda la razón del mundo. Son muy largas. De hecho, no me acuerdo qué empresa sacó. ¿Cuánto tiempo te tardarías en revisar las políticas de privacidad de las plataformas? Y creo que hay unas que te tardas hasta 24 días en leer. O sea, tienes toda la razón. Hay unas que son muy largas. En el caso de las plataformas, por ejemplo, a nivel mundial, como tienen que dar cumplimiento a las legislaciones por país, pues muchas son muy largas porque traen un entorno general, déjame decirlo así, y después vienen las particularidades por país. Por ejemplo, la Unión Europea pues tiene un reglamento de protección de datos, Estados Unidos tiene otro, México tiene otro, y así cada país tiene distintas particularidades con las que se tiene que cumplir o dar cumplimiento. Pasa a veces que, te digo, pongo este esbozo general y después pongo las particularidades por país. Hay algunas otras que al no segmentar estos 3 documentos que les comenté, el aviso de privacidad, los términos y condiciones y la política, ponen todo en un solo documento. Entonces se hace un documento kilométrico y sí tienes que ver un índice o revisar qué parte es la que tienes que leer, ¿no? Muchas veces no es que tengas que leerlas en su totalidad, sino qué es lo que aplica. Digo, en el caso de las plataformas para hacer videollamadas, nosotros hicimos un resumen que se nos va a compartir a Yareli, pero son largas por eso, o sea, o porque tengo que contemplar la legislación de distintos países, o porque quiero meter todo para que no me falte nada en un solo documento, ¿no? Y también recordemos que muchas de estas son las reglas del juego, entonces también depende qué tipo de negocio, qué tan particular tengo que hacer mis datos. Imagínense, por ejemplo, los datos de un hospital, ¿no? O sea, los términos y condiciones o la política de privacidad o los avisos de privacidad de un hospital son totalmente diferentes a los de una escuela, por ejemplo, a los de un despacho de abogados o a los de una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque ellos manejan muchísimos datos muy sensibles. Entonces, también depende qué tipo de industria o qué giro tengas, y a lo mejor por eso tienes que abarcar o tienes que esbozar un poco más específicamente o hacer alguna particularidad en la elaboración de tus políticas. Entonces, claro, esto no es excusa, ¿eh? Si la verdad son muy largas y hay algunas que son muy tediosas, lo importante es poder hacer algo eficiente, algo legible, algo contundente, pero que obviamente te dé ese respaldo, ¿no? Entonces, ojo, porque te digo, depende de la industria, esto es un traje hecho a la medida, y entonces a lo mejor hay algunas industrias que deben de ser mucho más específicas con el manejo de sus datos o su información, y es por eso que a veces se vuelven o se ven muy grandes. O te digo, si cubres distintos territorios, estás a nivel mundial, pues también tienes que cumplir con las legislaciones locales, ¿no? Pero se pueden hacer eficientes, o podrías poner un índice, o vaya, podría verse más amigable, ¿no? También. Muchísimas gracias, Nujat. Estamos en tiempo, más aún tenemos unas 5 preguntitas. Me voy a quedar hasta a la pregunta última de Belén. Si todos están de acuerdo, pues podemos seguir contestando las preguntas unos 5 minutitos más. Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Tú... No hay problema, perfecto. Muy bien. Adelante. Aquí hay una pregunta que incluso creo que también va a contestar muchas preguntas de todos. Y son 2. Perdón, de las plataformas que hay para videoconferencias, ¿cuál es la más segura en materia de datos, en tu opinión? Miren, aquí como les decía durante la charla, no es que haya una mejor o una peor. Depende para qué la necesito. Por ejemplo, nosotros en la oficina utilizamos 3 plataformas diferentes. Por ejemplo, yo doy clases también en una universidad. Entonces, para dar clases o para charlas a lo mejor un poco más de este tipo, utilizamos Zoom, ¿no? Obviamente Zoom, repito, configurado con protocolos de seguridad. No Zoom básico sin control, sino el Zoom con medidas. Para hacer llamadas a lo mejor con clientes o que requieren un poquito más de confidencialidad, déjenme decirlo así, nosotros utilizamos Teams o Webex, ¿no? Son 2 plataformas que están enfocadas a un tema un poco más corporativo o empresarial. Y si voy a dar un webinar o a lo mejor voy a dar alguna exposición en donde no requiero interacción
o en donde no requiero que los demás participantes hablen, pues a lo mejor puedo utilizar StreamYard o puedo utilizar BlueJeans. Como les decía, tienen distintos enfoques. ¿Hay algunas que pueden ser más robustas que otras? La respuesta es sí, pero también es mucho cómo yo lo configure. De nada sirve que yo contrate o tenga la plataforma que tiene casi casi la configuración de seguridad de la NASA, si yo no estoy poniendo o yo estoy abriéndolo, déjenme decirlo así, con una red de Wi-Fi sin contraseña, o si yo no configuro la sala de espera, o si yo no configuro una serie de cosas, ¿qué es lo que hacen a esa plataforma robusta, ¿no? Entonces, les digo, no es que haya una muy mala o una muy buena, más bien lo que necesito identificar es cuáles son mis necesidades, revisar las políticas y entonces ver cómo adecuo yo y sí sentarme a configurar la privacidad. Porque les digo, de nada sirve contratar algo. Es como si ustedes me dicen, oye, yo contraté en mi casa, y esto me han enseñado mucho los ingenieros, ¿no? A hacer una analogía con el mundo físico. Pero nada sirve que ustedes me digan, oye, es que yo en mi casa tengo alambrada de seguridad, está además electrificada, tengo alarma, tengo un policía en la entrada, tengo un Rottweiler en el jardín, ¿no? Y dejo la puerta abierta y sin llave, ¿no? Pues entonces, ¿de qué me van a servir todos esos protocolos de seguridad si a lo mejor el que me toca a mí, que es cerrar la puerta con llave, no lo hago, ¿no? Entonces, les digo, es importante primero saber qué necesidades tengo, es decir, para qué voy a utilizar esa plataforma, y saber que a lo mejor no me tengo que casar con una, ¿eh? A lo mejor tengo que tener dos o más, les digo, dependiendo de para qué las vaya a utilizar, porque tienen targets diferentes. Entonces, revisemos qué necesitamos para ver qué plataforma nos da esa, o qué plataforma, les digo, no necesariamente tiene que ser una, pero sobre todo, tomémonos el tiempo de configurar la privacidad de la plataforma que vayamos a utilizar. Perfecto. Fíjate, la siguiente pregunta también creo que es de interés de muchos. Si se genera una iniciativa por la cual se nos faculte para realmente vender nuestros datos por un precio, ¿eso nos daría lugar a una explotación desmesurada por parte de los proveedores de servicio? Porque creo que es de interés de muchos, porque muchas de las organizaciones y asociaciones que pertenecen a Andamos, pues agrupamos gremios, agrupamos grupos de voluntarios o hacemos eventos a beneficio o eventos donde agrupamos al gremio y obtenemos todos estos datos donde tenemos algunos patrocinadores en donde obviamente nos piden la base de datos. Me imagino que va por ahí la pregunta. Claro, mira, aquí es diferente la pregunta que pones aquí a, por ejemplo, la encuesta que yo puse, ¿no? La encuesta que puse es, o el resultado de la encuesta era, oye, ¿tú le venderías o le cederías tus datos a alguien a cambio de una recompensa? Y conscientemente dijeron sí, ¿no? O sea, conscientemente dije sí, claro, y con ese consentimiento yo estoy autorizando a que ese tercero recabe mis datos y en ese caso en particular era darme una recompensa. ¿Qué pasa si yo dentro de mi organización tengo, por ejemplo, lo que ponía, la situación que ponía Arely? Decía, oye, a lo mejor yo tengo un patronato, pido donativos y a lo mejor a cambio de sus donativos tengo que dar la base de datos. Ojo, la ley no viene a prohibir el comercio, a entorpecer el comercio o a decir ahora casi todos tenemos que salir con una bolsa de estraza o una bolsa de sabritas y dos hoyitos en los ojitos, ¿no? Lo que busca esta ley es que todos seamos conscientes del tratamiento de los datos. Que quien me va a pedir los datos me diga, oye, te voy a pedir estos datos específicamente, los voy a utilizar para estas finalidades y te pido tu consentimiento. Esta ley exige el consentimiento de los titulares de datos para poder dar tratamiento. Claro, también hay algunas excepciones, ¿eh? Okay. Ya les digo, podría ser tema incluso de otra charla, pero la ley lo que quiere es generar conciencia. Y entonces, si yo soy consciente, si Anel me dice, oye, tú vas a donar en mi organización, por poner un ejemplo, ok. Entonces, ¿tus datos se los puedo compartir a los demás? Yo puedo decirle que sí o puedo decirle que no. Y Arely tiene que respetar ese consentimiento, ¿no? Es decir, me preguntan a mí como titular de datos si yo estoy dispuesto a compartirlos. Y muchos me dirán, sí, por ejemplo, si ahorita les digo, oigan, mándenme sus mails y les voy a mandar la presentación, me lo van a mandar. Les estoy pidiendo consentimiento, oigan, ¿quieren la presentación? Sí, perfecto. ¿Me autorizan a mandársela? Sí, entonces mándenme sus mails, ¿no?
Lo que no se vale es engañar, lo que no se vale es que yo les pida a ustedes sus correos para enviarles la presentación y lo que reciban es que vendo tiempos compartidos en mis ratos libres, ¿no? Porque ahí estoy engañando y estoy cambiando la finalidad. Entonces, por eso les decía que es importante hacer un listado de qué datos voy a pedir, para qué finalidades los voy a utilizar y con base en eso poder crear los avisos de privacidad. Porque si yo tengo mi aviso de privacidad, por ejemplo, para donantes, si yo tengo mi aviso de privacidad, por ejemplo, para beneficiarios de un servicio, de un producto, si yo tengo mi aviso de privacidad para lo que sea, voy a pedirle a través de ese aviso el consentimiento al titular. Oye, ¿me das chance de compartir tus datos con los demás? ¿Sí o no? Oye, ¿me das oportunidad de ponerte en un catálogo? Por ejemplo, en materia de recursos humanos se da mucho las ferias de empleo, ¿no? Y entonces pues, todos los que queremos conseguir trabajo vamos a las ferias de empleo y repartimos currículum, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Dar nuestros datos, sí. ¿Con qué finalidad? Conseguir empleo, ¿cierto? Estoy dando mi consentimiento tácito, déjenme decirlo así, para que pueda yo conseguir chamba. En algunas organizaciones que he tenido la oportunidad de asesorar, me dicen, oye, a lo mejor yo tengo aquí 3 currículums que son súper buenos y sé que la empresa de al lado o la industria de enfrente también necesita, no sé, la industria automotriz, ¿no? Oye, necesito un ingeniero que arme o que opere robots, perfecto. Oye, puedo tener aquí 3 perfiles perfectos. ¿Qué pasa? ¿Me autorizas compartirle tus datos a la empresa de al lado que también necesita ingenieros? Y entonces yo titular digo sí o digo no. Oye, recabo tus datos para fin de un donativo. ¿Lo puedo compartir en mi base de datos que va a salir en mi compendio anual de agradecimientos y para mandarte una cartita de Navidad? Y yo puedo decir sí o no. Les digo, esta ley no viene a decir ya nadie de sus datos, ya prohibamos todo y entonces el comercio se va a venir abajo, no. Lo que esta ley pide y quiere es seamos conscientes de los datos que estamos pidiendo, seamos conscientes de las finalidades y, sobre todo, seamos responsables de la información, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere esta ley. Perfecto. Seguimos con una más, a ver si nos alcanza el tiempo para otra. ¿Dónde recomiendas guardar los datos a nuestra base de datos? ¿Qué plataforma sugieres? Bueno, aquí habría que especificar un poco más a qué se refieren con guardar los datos o las bases de datos, porque les digo, depende, o sea, depende el negocio, depende el volumen de datos, depende para qué los vaya a utilizar, o sea, depende un poco de qué o cómo voy a utilizar la información para saber cómo la puedo modificar. Hay muchos CRMs que son buenos, SAP es bueno, o sea, pero vaya, no importa, por eso les decía, no importa si la tienen en una libreta, el chiste es que les sea útil a ustedes y que esté guardada y que tenga medidas de seguridad. Si es un Excel, no importa, o sea, depende del tamaño del negocio, depende del tipo de datos, el qué recomendaciones se puedan dar para guardar o almacenar una base de datos. Lo importante es que sea la que sea, cuente con medidas de seguridad. Les digo, si es una libreta física, pues guardarla bajo llave. Si es un Excel, ponerle un password. Si contrato SAP o algún servicio de cómputo en la nube o algún CRM, pues qué protocolos de seguridad y de acceso me va a dar, ¿no? Entonces, les digo, más que recomendar uno u otro, lo importante es saber qué necesito y qué se adecua a mis necesidades, ¿no? Muy bien. Voy a hilar estas últimas dos preguntas porque son muy parecidas. ¿La ley obliga a las empresas, organizaciones o asociaciones a tener un oficial de privacidad? Creo que se hila con la de Belém de, si no es una empresa, es una AC, también se manejan datos. ¿Es necesario que los beneficiarios firmen algún tipo de documento donde se permite el uso de sus datos para confirmación de identidad? ¿Puede haber problemas frente a la ley si no hay un documento así? Correcto. Mariana, sí. ¿La ley obliga a las empresas a tener un oficial de privacidad? Sí. La ley lo que pide es que haya alguien que ya sea una sola persona o un comité de privacidad, que pueden ser 3 o más, que se aboque a dar cumplimiento a las obligaciones de la ley. Es decir, sí tengo que tener a una persona que esté destinada o que destine parte de su tiempo, sus obligaciones a los temas de privacidad,
de avisos de privacidad, cumplimiento con la ley, si hay alguna verificación por parte de la autoridad, estar actualizado. Sí, o sea, la respuesta es sí. La ley pide tener un oficial de cumplimiento o un comité de privacidad. ¿De qué depende? Igual, del volumen de datos, del tipo de organización, de las bases de datos que maneje. Y, Belén, no importa si eres una AC, aquí la ley no distingue si tú eres una C, una SC, con fines de lucro, sin fines de lucro, si eres una sociedad mercantil, o incluso si eres una persona física con actividad empresarial, ¿eh? Por ejemplo, ahora, digo, ahorita no vayan al médico, pero si algún día hay que ir al médico, van a un médico nuevo, ya ven que nos hacen llenar toda nuestra historia clínica o médica, el médico tiene que darnos un aviso de privacidad. Y el médico es una persona física con actividad empresarial en muchos casos. Entonces, sí, o sea, lo que la ley dice es, toda persona física o moral que recabe datos personales y les dé un cierto tratamiento comercial o de negocio, tiene que tener un aviso de privacidad. Ahora, como les decía, no es tener un aviso para todo. Tengo que tener mi aviso para candidatos, mi aviso para empleados, mi aviso para clientes, mi aviso para donantes, por ejemplo, mi aviso para beneficiarios, mi aviso para, ¿no? Porque es uno por cada base de datos. Por eso les digo que es importante esta asesoría, porque necesitamos identificar qué datos pido, para qué los pido y cómo los voy a resguardar. Entonces, aquí me dices, oye, en caso que los beneficiarios firmen algún tipo de documento donde se permite el uso de sus datos, ¿tienen que firmarlo? Sí. O sea, la ley me pide un consentimiento por parte de los titulares de datos. Repito, independientemente de qué o para qué se traten, debo de obtener ese consentimiento. Oye, ya tengo esas bases de datos desde hace mucho, manejo ya muchísimos clientes, muchísimos beneficiarios, muchísimos proveedores, les tengo que pedir el consentimiento. Mi recomendación es sí, y hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? O sea, no tenemos que ir a tocar de puerta en puerta. O sea, a lo mejor en el siguiente reporte que les enviemos, o si en su siguiente pago de donativo, o en su siguiente pago de colegiatura, o en lo que sea, ahí pues decirle, oye, estamos actualizando nuestros controles de seguridad, estamos actualizando nuestras políticas de privacidad, es necesario contar con tu consentimiento, ¿no? Si es vía virtual, incluso puede ser los típicos así como pop-ups que aparecen y que te dicen, oye, actualicé mis políticas, dame clic en si acepto o en no acepto y documentar esas aceptaciones. ¿Por qué es importante contar con los consentimientos? ¿O por qué les recomiendo esto? Porque si hay algún procedimiento ante la autoridad, los que tenemos que probar somos los responsables. O sea, la carga de la prueba es de la organización. Entonces, pues la manera de probar es teniendo el consentimiento de manera expresa, ya sea óptica, magnética o de cualquier tecnología. No sé si han fijado ahora que hablan, no sé, al súper, a la farmacia o a algún lado, lo primero que te dicen es, si quiere consultar nuestro aviso de privacidad, presione 1, ¿no? Te están dando a conocer el aviso de privacidad de manera sonora. Incluso muchos te dicen, diga sí acepto, y graban esas llamadas. Entonces, la ley nos da una plataforma muy grande para obtener los consentimientos y una plataforma muy grande para poder documentarlos. Entonces, la respuesta es sí, no importa, te digo, si eres una C, no importa si eres una persona física con actividad empresarial, no importa si eres una gran empresa a nivel mundial, necesitamos cuidar y cumplir con temas de privacidad. Muchísimas gracias, Nuhad. Ya se nos fue el tiempo volando, pero agradecerles a todos su permanencia porque está muy interesante la charla. Gracias por acompañarnos. La verdad es que súper agradecidos de que aparte hoy es un día especial para ti. Hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Muchísimas que te gracias. pases súper bonito. La verdad es que tenemos muchísimas más dudas. Estamos seguros de que vamos a tener siguiendo muchísimas dudas. Pero nos has dado información muy valiosa. Nosotros de nuestra parte de Andamos, les vamos a hacer llegar la presentación, les vamos a hacer llegar los documentos que nos compartiste sobre las recomendaciones de Zoom, sobre el estudio de las plataformas que nos comentas y también platicarles que andamos en alianza con ANADE Nacional en el Comité Pro Bono. Tenemos un convenio en donde podemos apoyar a asociaciones filantrópicas que estén asociadas a Andamos para apoyarlos justamente en estos pasos 1, 2 y 3, ¿no? Esta asesoría de un abogado especialista para el aviso de privacidad, para el términos y condiciones de servicio y para la política de privacidad. Yo les voy a escribir al momento de mandar la presentación, les voy a escribir los pasos para
para convocar el apoyo y la asesoría aparte de ANADE Pro Bono. Y pues bueno, agradecerles infinitamente esta información. Nuhat, que te la pases padrísimo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, por la felicitación. Qué mejor que poder compartir con ustedes en estos tiempos, en estas etapas difíciles, qué mejor que hacer pro bono, ¿no? De poder compartir con los demás y poder ayudar a los demás en lo que podamos. Hoy en mi cumpleaños, la verdad es que sí estoy muy contenta de poder hacerlo y compartirlo con ustedes. Les dejo también ahí mis redes, mis datos por cualquier duda o consulta que tengan con posterioridad, con muchísimo gusto. Ahí estamos para colaborar con ANADE, con Pro Bono y con Andamos en lo que se necesite. Muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido mucho, ¿eh? No, al contrario, súper interesante. Muchísimas gracias nuevamente, Nuhat. Gracias a todos. También les vamos a llegar la evaluación para que nos sigan apoyando y seguir creciendo en la comunidad. Únanse a nuestra comunidad Andamos México. Los esperamos en el próximo webinar. Gracias a todos y linda tarde. Gracias. Hasta luego.